Bienvenido hoy a este acto que organiza Izquierda Unida, donde Felipe Alcaraz ha hablado un poco del tema de por qué aquí hay la huelga y por qué se hace la huelga, y etcétera, etcétera. Así que Felipe, Antes, avance, pues. yo quería comentaros algunas cosas que creo que son muy necesarias que la transmitamos al resto de gente con respecto a la huelga. Cuando nos enfrentamos a una huelga como la de ahora, las razones sobran, todos las conocemos, sabemos la situación que hay, pero hay varios miedos que creo que sería bueno el que lo sepamos nosotros para cuando hablamos en el bar, cuando hablamos en el centro de trabajo, cuando hablamos con los amigos, los compañeros, sepamos argumentarlo, ¿no? Una regla básica es que las huelgas no valen para nada. Yo para qué voy a la huelga si al final el gobierno va a hacer lo que quiera, ¿no? Y en la carta que le hemos enviado tanto a los comerciantes como a los profesores de los centros escolares de aquí para que secunden la huelga, les comentamos lo que sucedió en septiembre en Portugal, donde la manifestación más grande que se conoce en Portugal después del 25 de abril, de la Revolución de los Claveles, la segunda mayor de la historia de Portugal, el primer ministro se vio obligado a dar marcha atrás en la subida fiscal que le quería hacer a los trabajadores, ¿no? Eso es una prueba, una simple prueba que la tenemos a 2 meses y aquí al ladito, de que cuando la gente se moviliza, los gobiernos toman nota y al final pueden dar marcha atrás, ¿no? Y la otra cuestión es la económica, ¿no? La de perder un día de trabajo es algo grave, ¿no? Y yo creo que esa es la frase, habría que inventarse una redonda, de estas, como los tuits que pone Felipe, ¿no? Que es que por no perder un día de trabajo puedes perder trabajo. Quizás algo así tendríamos que inventarnos, porque para transmitirlo a los compañeros, a las compañeras de trabajo, que muchos de ellos, pues sí es verdad que las economías familiares también, pero perder un día de trabajo puede significar el que no se llegue a perder ese trabajo. Yo, como Felipe venía de muy lejos y la lluvia estaba como estaba, me había preparado muchas cosas por si tenía que salir a cubrirlo, ¿no? Pero yo creo que es importante que le demos paso y que él sea el que nos hable. Yo me había hecho, aunque Felipe lo conocemos de todos, ¿no? Me había hecho una pequeña introducción sobre algunos aspectos de Felipe. Cuando se habla de Felipe en política en España, nos vienen dos personas a la cabeza, ¿no? Nosotros uno está el defectuoso y por otro lado está Alcaraz, ¿no? Nosotros tenemos al bueno, no tenemos al que está pidiendo ahora que haya un gran pacto de Estado, al que susurraba los bonsai, creo que tú lo has puesto en un tuit por ahí, que se haga un gran pacto de Estado entre PSOE y PP para salvar esta situación, por supuesto siempre en la misma dirección. Felipe Alcaraz Bassat, granadino, ha sido diputado del Parlamento andaluz, secretario del PK, diputado en el Congreso de Diputados, presidente ejecutivo del Partido Comunista de España y portavoz federal de Izquierda Unida. Pero además de todo eso, que quizás sea la parte más conocida, pues es escritor y pintor, tiene varias novelas, no sé, 6 o 7 publicadas ya, varios libros de poemas y muchísimos artículos, ¿no?, literarios en revistas y medios especializados. También es importante saber lo que renunció a su paga vitalicia por el parlamentario, como lo han hecho otros compañeros de Izquierda Unida, y últimamente está muy activo en las redes sociales y los que lo seguimos pues disfrutamos con algunas de las cosas que escribe, ¿no? Y uno que escribió hace 6 horas, un tuit que escribió hace 6 horas, me llamó mucho la atención y quería decirlo hoy aquí, ¿no? Y es que la dación en pago retroactiva, moratoria inmediata de los desahucios y alquileres sociales. Lo demás es puro teatro, ¿no? Y es que ahora PP y PSOE se nos suben al carro de los desahucios cuando ven que un problema como el que nosotros venimos detectando desde hace tiempo, a ellos se les puede convertir en un problema, ¿no? Y eso de la justicia poética yo creo poco en ella, ¿no? Pero porque es una mala leche, con perdón, que cuando uno echa la vista atrás dice, joder, si eso lo dijimos nosotros hace ya yo no sé cuánto tiempo. Y el otro día, bicheando, encontré esto, donde dice Julio Anguita alertaba en un debate sobre el Estado de la Nación, Julio Anguita alerta contra el paro que
que generará la Europa de Maastricht, ¿no? Esto además hablaba también de local y tal, porque era el 12 de junio, salía la noticia esta de 1997, ¿no? Y explicaba lo que podía pasar si España entraba en Maastricht y aceptábamos pues todo lo que ahora se está viendo que era erróneo, ¿no? Hablamos ya de una década y pico para atrás, ¿no? Donde desgraciadamente llevamos razón, aunque poco reconocida. Yo os dejo con Felipe, que seguro que lo vaya a pasar bastante mejor que conmigo, y donde su clarividencia también nos ayudará a tener las armas necesarias para, en lo que queda de aquí al 14, animemos a todo el mundo, a todos nuestros familiares, compañeros de trabajo, a que secunden la huelga general del 14 de noviembre. Y también una cosa muy importante, y es que se participe en ella activamente. Desde Izquierda Unida hemos llegado al acuerdo de que todas las personas que quieran asistir a la manifestación que se va a hacer en Huelva, porque se pongan en contacto con algunos de los miembros de la asamblea local, y ya quedaremos, ya le diremos dónde quedamos, cómo nos repartimos los coches para salir el día 14 por la tarde para la manifestación de Huelva. Os dejo con Felipe Alcaraz. Bueno, vamos al 14, algo más que una huelga general, por cosas que han pasado, que están ahí, en el inmediato pasado, y por un año, 2013, que se nos va a presentar duro, durísimo, extra duro, mucho más que el 2012, por razones económicas que se pueden documentar. La primera, de hecho, es que frente a las previsiones que acaba de hacer el gobierno, las previsiones de la Unión Europea son muchísimo peores. Triplican el decrecimiento, hablan de que el déficit irá al 8% y que el paro irá a 6 millones, el 28%. 28% de paro en España. En Norteamérica, con el 7,9% están que tiemblan de miedo en función de cómo se puede desestructurar la sociedad. Y 36-37% de paro en Andalucía. De pronto todo estalla. Estábamos hablando antes de que se crea en el capitalismo actual es desde los años 80, desde Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se crea una casta de ejecutivos que al final, con el poder económico de la banca y con un capitalismo que a través de la economía sustituye a la política, que se hacen dueños de la situación, Cuando en 1980 entran en crisis de beneficios, hasta ese momento el capitalismo seguía las tesis de Keynes. Keynes decía, desde que en 1943, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, decía, no vayamos a políticas de austeridad porque eso nos lleva a la depresión. Aumentemos salarios, mantengamos subsidios, mantengamos pensiones, mantengamos el consumo, a más consumo más producción más empleo. No rompía el capitalismo, todo lo contrario, aseguraba el capitalismo a través de la paz social. Pero en 1980, cuando caen los beneficios, el capitalismo, que es la crisis de Keynes, ¿no? Cuando entierran definitivamente este capitalismo socialdemócrata de rostro humano, dicen, se acabó. Todo el mercado, después vendrá el acuerdo de Washington, caiga quien caiga. Siempre ha estado peleado el capitalismo con la democracia, pero a partir de entonces la pelea es la muerte. Caiga quien caiga es que meten los ajustes, que ahora se llaman recortes, pero es lo mismo, a pesar de la diferencia que intenta establecer Elena Valenciano y Rubalcaba. Cuando meten los ajustes en Latinoamérica, en un momento los latinoamericanos dicen que no podemos pagar la deuda. Aquel presidente americano había dicho, a las naciones se las domina o por la espada o por la deuda. Y cuando no pueden pagar la deuda, les dicen, tienes que ajustar, fuera salario, fuera empleo público, fuera servicios sociales, fuera servicios esenciales públicos, porque la gente se me va a sublevar. Y entonces el capitalismo dice, no, no se va a sublevar nadie. Golpe de Estado en Chile en 1973, golpe de Estado en Argentina en 76 y el resto de los golpes de Estado que se van encadenando en Latinoamérica. Decía Galeano que el único país donde no darían un golpe de Estado era los Estados Unidos porque no hay embajada
desde la Embajada de los Estados Unidos se estaba diciendo o ajustas la economía o no tendrás democracia. Un poco lo que dijo Durão Barroso hace 2 años. Los países que no se adapten a las nuevas normas perderán la democracia, se atrevió a decir. Si habría bebido algún gin tonic más después de la comida, se atrevió a decir lo que le pedía el cuerpo, lo que pensaba de verdad. Y en esa situación estamos ahora, con variantes. Es verdad que aquí no pueden meter los golpes de Estado como el de Chile, pero bueno, en cuanto hay que ajustar Italia, te quitan a un dirigente elegido democráticamente, o en Grecia, Papandreou. Te lo quitan y te ponen técnicos, que proceden, por cierto, de las grandes empresas, Cordenchá y compañía, que son las causantes de esta estafa. En esta situación estamos, que es verdad que cada vez que aumenta la superexplotación, cada vez que aumenta la pobreza, si queréis llamarlo de otra manera, los recortes, los ajustes, la austeridad, lo que ha hecho el rey, vamos a remar todos en la misma dirección, los recortadores y los recortados. Pues cada vez que aumenta eso, para que no haya sublevación, hay que reducir libertades. Ahí está la propuesta de Gallardón, ¿no? Gallardón, si tú entras en un banco para protestar por los desahucios, te pueden condenar a cárcel incluso, ¿no? Si puedes, o protestas ante un policía y en un momento determinado ellos determinan que eso es resistencia y puedes también caerte una pena de cárcel. Esa es la nueva reforma del Código Penal. Y en esa situación estamos. En esa situación con una característica. Porque España, ¿cómo anda de deuda España? ¿Qué debe España? Debe deuda pública, la que compra para poder pagar salarios públicos, estos que dicen vamos a sacar una emisión de deuda de 4.500 millones. Debe el 85% del Producto Interno Bruto. Después habrá que meter los 52.000 millones de euros que vienen para la banca, que los vamos a pagar nosotros. No van a deuda bancaria. Si el PIB es 1 millón de euros, la deuda pública es de 850.000 millones de euros. La familia, en función de este proceso de crecimiento desaforado y crecimiento desaforado de los beneficios, deben 870.000 millones de euros, 87% del PIB, las 3/4 partes de hipotecas, de pisos y de vivienda, las 3/4 partes de eso. La banca debe 1 billón de euros, 1 billón. Y la empresa privada también tiene un débito de unos 1.200.000 millones de euros. España debe 4 billones con B de euros. Es decir, 4 años de Producto Interno Bruto. Eso es imposible de pagar. Si a eso al mismo tiempo le mete que a pesar de que el plan de estabilidad, ese que no aceptamos, pero decía que había que ir a un déficit en el 2020 del 3%, te olvidas del 2020, dice, para el 2013 hay que estar en el 6% y la autonomía en el 0,7%, pues están apretando las cosas de tal manera que para poder existir como Estado que paga en el seno del capitalismo y respondiendo a lo que es el corazón del capitalismo, que es el sistema financiero, pues tienes que hacer todos los recortes que estás haciendo y los que tendrás que hacer en la perspectiva. Esa es la situación que tenemos, ¿no? No hay otra. ¿Hay políticas alternativas? Sí, hay políticas alternativas. Los sindicatos asumieron el discurso de Keynes, nosotros vamos mucho más allá, no queremos ni siquiera un capitalismo de rostro humano, pero bueno, hay una propuesta de los sindicatos que hay que considerar, con algunas alternativas que sí cambiarían cosas estructurales. Por ejemplo, 35 horas semanales de trabajo, sin reducción salarial. Eso incluso cambia la forma de distribuir la riqueza, cambia la forma. Porque además, si tú no haces sitios libres para trabajar, esta juventud que tiene ya el 56% de paro juvenil en la estructura española, 60% en la andaluza, ¿qué hacemos con esta juventud? Porque en el fondo lo que se están haciendo son políticas, los presupuestos que se han presentado y como consecuencia de los ajustes también los andaluces,
suponen que en esta sociedad sobran 6 millones de personas. Son presupuestos para una sociedad con 6 millones menos de personas. Esos son los presupuestos que hemos sentado. Claro, inmediatamente saltan los efectos de esta situación: desahucios, preferentes, paro, desesperación, huelga general. Huelga general, llevamos 2 y se quejan. En Grecia van ya por 17. Van ya por 17. Y aquí tendremos que seguir adelante luchando. No sirven para nada, dice. ¿Cómo conquistamos aquí las 8 horas de trabajo diarias? ¿Tocándole el violín a los capitalistas? ¿O fue a base de huelgas, de luchas, de guerra, de presión, de movilización? No hay otra forma. La alternativa está en la calle y ese es en el fondo el sentido fundamental de esta huelga que se convoca para el día 14. De cara al futuro nos encontramos entonces con una situación muy difícil, con estallidos. Algunos de ellos han dado la vuelta al mundo, que dan a ver que se descosen las costuras del sistema. El otro día en Granada, José Miguel Domingo, un hombre progresista, se suicida en las Chanas, se ahorca. Tenía una pequeña librería, un pequeño comercio, y no podía pagar 200 y pico mil euros. Y era un hombre muy especial, lo cuentan las hermanas y la familia. No quería molestar a la familia, a la gente, pedirle un préstamo que lo ayudara. Él se creía que estaba solo, que no le iba a poder ayudar nada. Y se ahorca. Cuando van los policías a ejecutar el lanzamiento, que se llama el desahucio, y lo buscan, está ahorcado en el patinillo de la casa en ese momento. Y esa noticia da la vuelta al mundo. Y ha generado una situación muy difícil. Muy difícil. Claro, y de pronto se reúnen PP y PSOE. Han votado 3 veces en contra de nuestra propuesta en el Congreso de los Diputados. 3 veces. No es solo de acciones en pago, que eso roza la usura. Tiene que ser de acciones en pago retroactivas para que tú no pagues más de lo que debes pagar, tal como lo estabas pagando antes. Y tiene que ir la situación como salida a alquileres. Es que hay 1 millón de viviendas vacías en este país. Alquileres baratos, muchas de ellas de VPO incluso. O gente que tiene 2 viviendas y una de ellas es de VPO. Es que hay alquileres sociales o la gente no tendrá solución a esta situación, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una propuesta que hay que hacer y no vale. Vamos a ver la propuesta que deriva de la reunión PP-PSOE. No vale pedirle compasión a la banca, no vale pedirle caridad a la banca, no vale negociar con la banca, hay que cambiar las leyes. Hay que cambiar las leyes, que se pueden cambiar con un decreto ley que entra en funcionamiento incluso antes de discutirse. Entra en vigor. Por lo tanto, hay que cambiar una ley hipotecaria que desde hace un siglo que todo lo vuelca a favor de la banca, del sistema financiero y del corazón privado de ese sistema financiero. En una situación en que vamos a reflotar la banca con dinero público, dinero nuestro, dinero del Estado, a veces a los ciudadanos nos llaman Estado, y la banca va a desahuciar a los ciudadanos, que son los que han avalado sus préstamos. Esos 52.000 millones que se van a inyectar a partir de diciembre son nuestros, los vamos a pagar nosotros. Son dinero del Estado, porque Alemania y Holanda tienen menos fuerza que un muelle de guita, no han aceptado que ese dinero sea préstamo directo a la banca. Es préstamo directo a España, y España se lo da a la banca, nuestro dinero. Y esos mismos bancos son los que están, empezando por Bankia, siguiendo por Caixa Cataluña, haciendo los desahucios más directos, más frontales, más rápidos. Y eso es obsceno, absolutamente obsceno, y no se puede permitir. Pues el tema de la preferencia, digo esto para explicar el cabreo que hay. ¿Qué hay ese cabreo? Ese cabreo en un país muy pacífico. La historia de España es la historia de una gran paz social, de una paz social interminable, hay que decirlo. Pero sin embargo, la cólera del español sentado está empezando a fermentar, ¿no? Las preferentes. Las preferentes era un negocio de la banca, de gente que tenía mucho dinero. Era una operación de autocartera en que un banco invertía en preferentes sabiendo que era una operación eterna, que no volvería nunca a sacar el capital, pero le rentaba mucho dinero, porque además no necesitaban sacar el capital.
¿Sabéis el dinero que tiene la banca apalancado sin invertirlo? También dinero nuestro, para que veamos el cabreo de dónde procede. Nosotros le damos al Banco Central Europeo, cada nación, una cantidad en función de la población que tenemos. Y tiene un montón de dinero en una bolsa común. ¿Qué hace el Banco Central Europeo con ese dinero? Se lo está dando a la banca al 0,75 o al 0%. La banca, cuando lo presta, a nosotros al 5,85 si no lo presta hoy, a Portugal al 7, al 8, a Grecia al 9, al 10, al 12%, dinero nuestro que hemos dado a los países, te lo prestan a ti al 7, al 8% cuando ellos lo recogen del Banco Central Europeo al 0% o al 0,75. Pero no solo eso, sino que hay apalancado ahora más de 300 y pico mil millones, yo creo que son muchos más, que lo ha prestado el Banco Central Europeo. La banca lo ha invertido al 1, al 1,5% y no sale. Cuando a veces dicen, la pequeña y mediana empresa, ¿cómo va a recibir? Si la banca no va a dar nada, lo tiene apalancado, lo ha cogido al 0% y está cobrando de ese dinero al 1,5%, al 2%, al 3%. Entonces, en un momento determinado, cuando estalla la burbuja financiera, porque el capitalismo no se harta, el capitalismo. En eso se parece mucho a los cerdos, ¿no? Con perdón, porque el cerdo es un animal noble y además muy cariñoso. Y ha quitado mucha hambruna en este país. Por lo tanto, la comparación que voy a hacer es injusta con los cerdos. Los cerdos no pueden nunca dejar de comer. Incluso si se han comido mucho y les sigues poniendo comida, ellos siguen comiendo, ¿eh? Y les puede estallar la vesícula. Eso le ha pasado al capitalismo. Las ganancias eran tan bestiales que iba alguien a saludar a un primo en un banco y salía con un crédito. Para una boda, para un piso, para un traje, para un viaje, porque ganaba dinero el capitalismo y era un crecimiento tal que eso no se iba a romper nunca, y en un momento determinado la contradicción llega a tal extremo que todo estalla, y está estallando a los Estados Unidos. Por cierto, el único banquero que está en la cárcel, Maddox, es el único banquero que ha engañado a los ricos. Ese es el que está en la cárcel. Todos los banqueros demás que han engañado a los pobres no están en la cárcel, empezando por rato. Ese es el único que está en la cárcel. Qué casualidad. Y en ese momento determinado dice la banca, aquí Cajasol, Bankia, los que más preferentes tienen, las gallegos, que nos hundimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No solo lo piensan ellos, porque lo hacen con permiso del Banco de España y con acuerdo total de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Les dicen, bien, esas operaciones que vosotros estáis colocando a los grandes bancos que les interesan, aunque sea un producto eterno, las vamos a colocar a las personas. Las vamos a colocar a las personas. Yo conozco una reunión que voy a comentar cuando llegue el momento y la voy a escribir. Las vamos a colocar de la siguiente manera. Es decir, allí donde la gente tiene más confianza, que es los directores de las sucursales, o el que te actualiza la libreta, el que viene a Doña María y le dice, ¿qué pasa? Tengo dinero, ha llegado ya el dinero, y a lo mejor tiene 2.000 eurillos metidos en la cartilla, dice, todo eso lo vamos a convertir en preferente. Para ellos será como un depósito, se les explica como un depósito, sin decirle que es eterno, que es un producto eterno. Y se les dice que incluso van a cobrar un poco más de interés, ¿no? Y empiezan a colocar con tal presión que primero colocan a empleados preferentes, a los familiares de los empleados, y el que no compraba pues le hacía la vida imposible, y a Doña María, y al otro, y al tío de la moto, y van colocando ese dinero sabiendo que es una estafa, por cierto autorizada por la Troika, por la Unión Europea. La Troika, cuando se ha hecho lo de los desahucios, por ahí va a haber más facilidad. Aunque yo desconfío mucho del acuerdo con el PSOE. Eso es pedirle una negociación a la banca, en lugar de cambiar leyes. Ojalá se cambien las leyes, que es lo que le ha dicho Cayo Lara a Rajoy en esta entrevista que acaban de tener. Pero cuando se le ha consultado a la Troika lo de la preferente, dicen, no, eso son acciones. Doña María, la de los 2.000 eurillos, es una accionista. Por lo tanto, Doña María, para reflotar Cajasol, tiene que emplear una parte de la preferente porque es accionista de Cajasol y no permite la Troika que se arregle lo de las preferentes. Se están arreglando porque algunos bancos ven que el escándalo, pero no se arregla bien de verdad.
son los métodos que están utilizando que responden a eso que la gente dice en la calle. Esto no es una crisis, esto es una estafa. Esto es una estafa. Y tiene consecuencias políticas muy determinadas, ¿no? Por ejemplo, esta huelga general, lo que decía al principio, no es solo una huelga laboral. Los sindicatos no solo convocan ellos, convocan lo que se denomina ahora la cumbre social. Han reunido a 150 organizaciones sociales que se ven con los sindicatos y son los que convocan a la vez. Y al mismo tiempo los sindicatos han formado una comisión pro referéndum. Es decir, tiene ya una proyección más política. Pedir un referéndum es algo ya político. Recuerda un poco a aquel sindicato sociopolítico del que hablaba Marcelino, que se truncó en un momento determinado. Y todavía más, porque los indignados están aparte, no están realmente todos, sino un porcentaje menor en esas 150 organizaciones sociales que convocan también. Los indignados también van a confluir ahí posiblemente el día 14, ¿no? En las grandes ciudades, en los sitios donde existen, que hay muchos sitios, y naturalmente la petición es social frente a los recortes, frente a la situación de crisis, frente a la política de austeridad, pero ya se está pidiendo más, se está pidiendo referéndum en esta plataforma donde hay una serie de personalidades, de gente. Referéndum porque la política que se aplica no ha pasado por la urna. Rajoy no explicó esta política, para nada. Y esta política es durísima, es salvaje, es antiobrera, antisocial y es ilegal. En una democracia real es ilegal. He dicho una democracia real, no he dicho lo que tenemos, ¿no? Pero esto está generando una situación ya política. ¿Habéis visto lo del rodeo al Congreso? Rodearon el Congreso. No entraron, no invadieron, no fueron como Tejero, que dijo una dirigente del Partido Popular. Rodearon el Congreso y el juez le ha dado totalmente la razón. Intentaron criminalizarlo, intentaron satanizarlo, dieron de ellos una imagen salvaje a través de las televisiones y de todos los medios de comunicación. Hicieron la prefiguración de que lo iban a condenar por golpistas casi. Después el juez dijo, dejen ustedes tonterías. Pues bien, a pesar de eso hicieron aquello con mucha gente, un movimiento similar al 15M, que tiene mucho de 15M, pero que tiene una proyección también distinta en muchos de los participantes, el 25S. Y pedían tres cosas. Pedían referéndum, pedían dimisión del gobierno y pedían proceso republicano constituyente. Esas tres cosas pedían. Claro, lo satanizaron de tal manera que incluso nosotros dudábamos, unos más que otros. Esta gente se va a aislar, es demasiado radical, están pidiendo excesivamente cosas que la conciencia media no los va a seguir. Pero había señales, yo he estado saludando en la puerta del bar a Alberto Casilla, este camarero que le ayudó, era un votante del PP, de esa mayoría silenciosa del PP, que salió de la mayoría silenciosa y dijo, esto es una barbaridad, yo no puedo aceptar esto, ¿no? Y se fue a ayudarle. Pues bien, cuando se hacen las encuestas sobre las reivindicaciones que defienden estos del 25 meses rodeando el Congreso, el 73% de la población estaba de acuerdo con las reivindicaciones. Y eran muy fuertes. Eran no solo sociales frente a los recortes, frente a la política de austeridad, frente a los presupuestos, concretaban al máximo, sino también pidiendo la dimisión, pidiendo una fase constituyente de cara a una democracia real, por lo tanto un cambio de constitución. Porque nos hemos encontrado a la hora de hablar de por qué el cabreo hierve en la gente, por qué la sangre está hirviendo y se va acumulando, ¿no? Es un proceso de acumulación, como hace el dinamo, se acumula una energía que después sale de una manera o de otra. El cambio de la Constitución. Zapatero un día, en función de una llamada telefónica, llama a Rajoy y en 5 minutos se ponen de acuerdo y cambian la Constitución. Cambian la Constitución. Rajoy encantado, encantado. Porque lo que hacen es una Constitución que era supuestamente neutral. Para entenderlo, era la Constitución de la autonomía y en el entramado social era socialdemócrata, lo que se pudo conseguir, pero con estructura autonómica. Pues eso lo cambian y hacen una Constitución neoliberal, en un día, en un momento.
en el artículo 135 nuevo que meten. ¿Por qué? El artículo 135 dice: no se permite déficit excepto, que amable, el 0,35%. Es decir, un déficit de 3.500 millones. Cada punto son 10.000 millones de déficit. Un déficit de 3.500 millones. Lo que vale Ronaldo. Eso es lo que te permiten. Y dice más: todo el dinero público tiene como prioridad pagar la deuda pública, es decir, pagar a los bancos. Prioridad por encima del gasto social y por encima de cualquier otra dedicación. Pero añade más todavía, para abrocharlo todo, para no dejar ni una gatera. Dice: incluso las enmiendas parlamentarias que afecten al pago de la deuda, no dice que se derrotarán, dice que no serán admitidas a trámite. Esa es la enmienda de la Constitución. Una cosa gordísima. Claro, hace 3 días uno de los portavoces del PSOE decía: nos hemos equivocado radicalmente. ¿Cómo que os habéis equivocado? Nos habéis metido en un lío histórico de mucho cuidado. Habéis cambiado la esencia de la democracia. Habéis cambiado la Constitución. La habéis roto todo. Y todo ese cabreo sigue ahí. Y sigue en un momento muy difícil en que no hay respuesta y en 2013 no la va a haber. No la va a haber. Por lo tanto, la alternativa está en la calle. Hay que pelear, hay que luchar, hay que salir, hay que dar la cara, aunque el momento es muy difícil, muy difícil. Yo voy a decir la experiencia que tengo de hablar con la gente, hoy mismo con unos camareros en Sevilla, en la calle Sierpe, que son gente progresista, pero dicen: claro, vamos a la huelga, pero nos quitan un día en estas circunstancias. Estamos cobrando 1.100 euros y somos privilegiados. ¿Os acordáis cuando decíamos los 1.000euristas, pobres 1.000euristas? Los 1.000euristas. El que llega a 1.000 euros es el primo hermano de Dios. Y decían: nos quitan un día, y al mismo tiempo aparecemos señalados con una presión muy fuerte, no sabiendo si van a mantener la misma estructura de personal a lo largo del 2013, porque ha bajado mucho el consumo, sobre todo en el centro de Sevilla. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema. Si al mismo tiempo se le junta que uno de los sindicatos, el CESIF, de los funcionarios, no va a la huelga general, ahí tenemos ya un problema con no solo funcionarios en general, sino con la enseñanza y en muchos otros aspectos, con los llamados intelectuales españoles, que sería un problema que no fuera. Y por eso mismo hay que apretar mucho. Y hay que hacer una huelga fuerte, de verdad. La convocatoria es más amplia que nunca. Es la convocatoria de sindicatos, de la cumbre social, de esta plataforma de personalidades que está lanzando la idea del referéndum, y también la ayuda, que va a haber una confluencia real del 15M, del 25S, ¿no? Y se intenta, claro, lo que es una huelga general, ya estudiando las cosas que nos han pasado y los errores que hemos tenido hasta ahora. ¿Os acordáis que íbamos a la manifestación de la huelga general y después nos tomábamos una cerveza en el bar que estaba abierto? Es también una huelga de consumo. La derecha a veces, hablando por boca de ganso, te dice: ¿qué pasa? ¿Que no vaya a comer el día 14? No, eso es una huelga de hambre. Estoy hablando de una huelga de consumo, que no vamos a comprar el día 14, vamos a comprar el 13 y el 15, pero no el 14. Entonces el parado también puede hacer huelga, el parado. Huelga de consumo, por ejemplo. Puede hacer cosas, puede ir a la manifestación, puede asistir a los piquetes, los parados. Es que muchos parados te dicen: ¿yo qué hago? Pues no puedo hacer huelga, ¿no? Es que la huelga tiene otra amplitud. Ve a la manifestación, ayuda en los piquetes. Cuanto más grande el piquete, con mayor paz se hace la argumentación en la obra, en la empresa donde corresponda, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos que hacerlo así. Y yo, por si hay preguntas y tal, terminaría aquí diciendo que sí sirve la huelga. Sí sirve la huelga. Cualquier conquista de los trabajadores, desde el siglo XIII, se ha hecho a partir de movilizaciones, de huelga, de lucha. ¿Cómo se conquistan las vacaciones? ¿Cantándole un coro de campanilleros a la puerta de los empresarios? ¿O a través de huelgas, de manifestaciones, de presiones, de lucha? No, claro que se consiguen cosas. ¿Cómo se ha conseguido lo de los desahucios? Lo que se pueda conseguir. Va a ser raro ya que se atrevan a desahuciar a alguien. Todavía habrá una colita. Otra cosa es que lo arreglen.
otra cosa es que lo arreglen. Pero ya va a ser difícil que se atrevan a desahuciar a nadie. El otro día íbamos a ir a Sevilla, a la calle Andén, número 8, que iban a desahuciar a alguien, y el día antes dijeron que no, que se llegaba a un acuerdo. Bien, ¿cómo se ha conseguido eso? Se consigue a través de una cosa, de un titular que tiene mala prensa, que a veces escandaliza, pero que ha dicho ya un juez que no es delito, que es la desobediencia civil. Cuando una ley no es aceptable, cuando un gobierno, por mucho que se envuelva en la capa de la legalidad, o en gallardón, fachardón, como dicen en Madrid, tú tienes derecho como ciudadano a protestar a través de la desobediencia civil, pacífica, colectiva, tal como se está haciendo. ¿Qué se hizo en los desahucios? Pues cuando iban a desahuciar a una persona, los del 15M dijeron, no se puede permitir esto, vamos a la puerta de esa casa. Iban 100, 200, 300, 500, y se impedía el lanzamiento. Decían los policías que al final algunos entendían la cosa, pero decían, no podemos hacer otra cosa, otros no lo entendían. Decían, pero dentro de 2 meses se vuelve a repetir esto. Decían, bueno, dentro de 2 meses ya veremos, pero esta acción consta y empezó a salir en los medios de comunicación, en España primero y después en Europa y en todo el mundo está saliendo la movilización frente a los desahucios. Por lo tanto, sí sirve. Lo de las preferentes está arreglando alguna cosa, están reconvirtiendo. No se arregla del todo por culpa de la Unión Europea y del gobierno español en función de leyes que convierten en accionistas a los que han comprado preferentes. Pero sin movilización no podríamos conseguir absolutamente nada. Y movilización no es solo manifestación en la calle o piquete, que también, que de cara al 14 es fundamental, es esencial. Movilización es moverse con la opinión, es hablar, es protestar, es hacer que esa incubación de que estamos teniendo se vaya transformando en respuestas y alternativas, que hay alternativas. A todo hay alternativas. Que no nos engañen. Que no nos digan que los gobiernos, es lo que diga Europa, que los gobiernos son como ONG, que lo único que pueden hacer es matizar un poquito las cosas. No es verdad, no es verdad. Se puede cambiar lo de la ley de desahucio, se podría arreglar lo de las preferentes, se puede arreglar alquileres sociales porque hay mucha gente en la calle y 1 millón de viviendas vacías en este país. Se puede construir de otra manera, se puede producir y repartir de otra manera, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir porque hay voluntad, porque hay fuerza y porque poco a poco las cosas se van aclarando. Ahora es cuando no se puede echar un paso atrás. La movilización del 14, la huelga general, laboral, social y política del 14, a veces la derecha dice para asustar, no es que es una huelga política, pero está aquí todo es político, hasta la química. La política es lo que hace la polis, la gente en la ciudad, en los ciudadanos. Y claro, si tiene alternativa política, ¿cómo no va a ser también con una extracción, con un matiz político? Es difícil por una serie de razones y porque están metiendo miedo. El otro día fuimos a la Corrala de la Utopía. Son nuevas formas de lucha. 36 familias, 103 personas, en un bloque cerrado de pisos de VPO, viviendas de protección oficial. Por lo tanto, dinero nuestro allí, dinero de la gente, dinero público, se han metido allí. Se han metido allí. Los jueces los han llamado por cuestiones más formales que otra cosa, porque ¿quién se atreve a meterle en manos a ellos? Por cierto, entre ellos estaba un bailador famosísimo de Triana que no quiso de caerse muerto, de caerse vivo y estaba allí metido en una de las... Y nos sorprendió mucho este hombre que no pudiera haber solucionado su vida, porque tuvo mucha fuerza en un momento determinado. Y una de las pintadas de la Corrala de la Utopía decía: tienen miedo a que no tengamos miedo. Ese es el fondo de la cuestión. Le han quitado la luz, le han quitado el agua. Tienen que subir el agua como hacen 1.000 millones de mujeres en el mundo. Tienen que buscar el agua todos los días. Tienen que andar 1 kilómetro, 500 metros, 3 kilómetros para conseguir el agua. Lo que están haciendo ellas en el centro de Sevilla. Y había otra pintada que era sin agua, sin luz, sin miedo. Ese es el tema de fondo. No hay que ser héroes, desgraciado el país que necesita héroes, no hay que llegar a eso, a destacarse de tal manera, pero bueno, si hay héroes, pues tendremos que saludarlos y ayudarles. Pero colectivamente, con una respuesta organizada, masiva, sin miedo, sin temeridad, pero sin miedo, podemos conseguir salir de esta situación
por una puerta que no sea la que pide a veces el rey. Rememos todos en la misma dirección. No, no, mire usted, nosotros el día 14 vamos a remar en la buena dirección, no es la que usted nos dice. Esa conduce a las cajas privadas de la banca, del sistema financiero, que es lo único que quieren ustedes salvar, la banca privada. El resto está cayendo como mosca, incluida la empresa privada, sobre todo la pequeña y mediana. El resto está cayendo. Ustedes están obsesionados y lo vais a ver en diciembre, 52.000 millones directas de inyección en los bancos quebrados españoles. Y que no van, repito, como crédito privado, sino como crédito público al Estado, que tendremos que pagar nosotros, y el Estado se lo pasa directamente a la banca. Por lo tanto, esa es la situación, y yo espero que el día 14 salga bien, que lo sepamos valorar, y sepamos que no es un punto de llegada, es un punto de salida, porque el año 2013 es un año muy difícil, muy difícil. Ahí están las previsiones de la Unión Europea, yo no me invento nada. El Estado, a través de Rajoy, ha dado unas previsiones falsas. La Unión Europea y la Comisión de Economistas alemanes han dado otra previsión, que no tendría por qué ser demagógica, sobre todo si la da la Unión Europea, que le interesa salir de esta situación de otra manera. Y ha dado una previsión catastrófica para España. Por lo tanto, es un año malo, muy malo, vamos a llegar al 28% de paro, el 38-39% en Andalucía, y eso necesita de una lucha constante. Yo no canso.